Cállate, vieja amargada. A nadie le importan tus historias de cuando eras joven. Esas fueron las palabras exactas que mi propia hija me gritó enfrente de toda la familia, mientras yo estaba contando cómo conocí a su papá. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Mis nietos dejaron de masticar. Mi yerno Luis bajó la mirada fingiendo que revisaba su teléfono. ¿Y yo? Yo sentí como si me hubieran abofeteado con una mano helada. Pero lo que mi hija Isabel no sabía en ese momento, lo que ninguno de ellos sabía, es que esa casa donde estábamos almorzando, esa mesa donde me acababa de humillar, las 2 propiedades que rentaban para vivir cómodamente, y hasta la cuenta del banco, de la cual sacaban dinero cada mes, todo, absolutamente todo estaba a mi nombre. Y en ese preciso instante, mientras veía la sonrisita de satisfacción en la cara de mi yerno y el desprecio en los ojos de la hija que crié con tanto amor, tomé la decisión más importante de mis 62 años de vida. Me levanté de esa mesa sin decir una sola palabra, caminé hacia la entrada donde había dejado mi bolsa, tomé mis llaves del carro y de la casa y salí por esa puerta. El sonido de mis tacones en el piso de mármol que yo había pagado resonó como una sentencia. Nunca más volví. Lo que pasó después, bueno, eso cambió la vida de todos para siempre. Y mi hija aprendió de la manera más dura que el respeto no se mendiga, se exige. Y cuando no te lo dan, simplemente te vas y te lo das a ti misma. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que voy a contarte es una lección que toda mujer de nuestra edad debería conocer. Mi nombre es Carmen Elena Morales. Tengo 62 años y durante 35 años he sido madre soltera. Cuando mi Isabel tenía apenas 2 añitos, su papá nos abandonó una mañana de diciembre sin siquiera una nota de despedida. Solo encontré la alianza sobre la mesa de la cocina y una cuenta de banco vacía. Desde ese día, mi vida se convirtió en una carrera contra el tiempo y la pobreza. Trabajé como costurera desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mis dedos sangraban de tanto coser, vestidos de novia para otras mujeres, mientras yo nunca volví a usar uno. El olor a tela nueva y el sonido constante de mi máquina Singer se convirtieron en la banda sonora de nuestra supervivencia. Cuando Isabel cumplió 5 años, decidí abrir mi propio taller de costura. Pedí un préstamo, poniendo como garantía la casita de 2 cuartos que había heredado de mi mamá. Era lo único que tenía, pero arriesgué todo por darle un futuro mejor a mi hija. El banco me miró con desconfianza, una mujer sola, sin esposo, pidiendo dinero, pero mi determinación los convenció. El taller creció. Poco a poco, de coser vestidos pasé a diseñar ropa para quinceañeras y novias. Mis manos callosas creaban belleza para otras familias mientras mi Isabel crecía entre retazos de tela y el humo del café que me mantenía despierta. Nunca me quejé, porque cada peso que ganaba era un ladrillo más en el castillo que estaba construyendo para ella. Cuando mi hija cumplió 15 años, le hice el vestido de quinceañera más hermoso que habías visto en tu vida. Tul rosado con bordados dorados que me tomaron 3 meses de noches sin dormir. La fiesta costó casi todo lo que había ahorrado en 2 años, pero ver su sonrisa valía cada sacrificio. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo esa noche mientras bailábamos el vals. ¿Cómo iba a imaginar que 23 años después, esa misma boca me llamaría vieja amargada? A los 18 años, Isabel me pidió estudiar administración de empresas en la universidad más cara de la ciudad. El dinero que tenía ahorrado no alcanzaba, así que puse mi taller como garantía para otro préstamo. Trabajé doble turno durante 5 años para pagar sus estudios, sus libros, su ropa, sus salidas con amigas. Mis manos ya no eran solo callosas, estaban deformadas por la artritis de tanto coser, pero seguí adelante. Cuando se graduó, lloré de emoción en primera fila. «Todo esto te lo debo a ti, mami», me susurró al oído cuando recibió su título.
En ese momento sentí que todos los años de privaciones habían valido la pena. A los 25, Isabel conoció a Luis, un contador que trabajaba en una empresa mediana. No me gustó desde el primer día. Tenía esa sonrisita falsa de los hombres que piensan que las mujeres somos tontas, pero callé porque mi hija lo amaba. O eso creía ella. Cuando decidieron casarse, Luis me llevó aparte y me dijo: «Doña Carmen, sabemos que usted ha hecho mucho por Isabel, pero ahora yo me haré cargo. Usted puede descansar». Sus palabras sonaban consideradas, pero su tono me daba escalofríos. Era como si me estuviera despidiendo de mi propia hija. La boda costó 40,000 pesos. Vendí mi máquina de coser industrial, la que había sido mi compañera fiel durante décadas, para completar el dinero. El sonido hueco que hizo cuando se la llevaron de mi taller fue como un puñal en el corazón. Pero Isabel se veía tan feliz con su vestido blanco, que yo misma había confeccionado, por supuesto, que tragué mis lágrimas y sonreí. Después de la boda, vendí el taller. Ya mis manos no podían coser como antes, y además, pensé que era momento de ayudar a mi hija a establecerse. Con ese dinero, más otro préstamo que saqué, les di el enganche para una casa de 3 recámaras en una colonia bonita. La escritura la pusimos a mi nombre para obtener mejor tasa de interés, pero era para ellos. Todo siempre fue para ellos. Luis consiguió un trabajo mejor. Isabel se embarazó de los mellizos y yo me mudé a un departamento pequeño cerca de ellos para poder ayudar con los niños. Me convertí en la niñera de tiempo completo sin sueldo. Levantarme a las 3 de la mañana para cambiar pañales, preparar biberones, lavar ropa sucia, limpiar vómitos. A los 58 años, yo era una madre primeriza otra vez. Pero no me importaba. Ver crecer a Sebastián y a Sofía llenaba mi corazón de una alegría que había olvidado desde que Isabel era pequeña. «Abuela Carmen, cuéntanos un cuento», me decían todas las noches, y yo les contaba las mismas historias que le había contado a su mamá. Lo que no sabía era que Isabel y Luis ya comenzaban a verme no como la abuela amorosa, sino como la empleada doméstica gratuita que nunca se iba. Los primeros meses después de que nacieron los mellizos, todo parecía normal. Isabel estaba agotada con la lactancia. Luis trabajaba largas horas y yo era la que mantenía la casa funcionando. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, llevaba a los niños al pediatra, limpiaba, cocinaba, lavaba. Mis 60 años se sentían como 80, pero pensé que era temporal. Solo hasta que Isabel se recupere, me decía a mí misma. Pero los meses se volvieron años, y mi papel en esa casa se fue definiendo de una manera que me partía el alma sin que yo me diera cuenta. Todo comenzó con pequeños comentarios. Un día llegué tarde porque había ido al médico. Mi presión estaba alta por el estrés, y Luis me recibió con una cara agria. «Doña Carmen, los niños estuvieron llorando porque no había nadie que les diera de comer. Isabel tuvo que faltar al trabajo. Perdón, hijo, es que tenía cita médica y se me hizo tarde», le expliqué, mostrándole el papel del doctor. «Ah, bueno, pero la próxima vez avísenos con tiempo para organizarnos», me respondió, como si fuera mi jefe dándome un regaño. Isabel salió de la recámara en bata, despeinada y con cara de pocos amigos. «Ay, mamá, no puedes desaparecer así. Sabes que dependemos de ti». «Dependemos de ti». Esas palabras se me quedaron grabadas porque fue la primera vez que sentí que no era parte de la familia, sino un servicio que ellos contrataban. Las cosas empeoraron cuando los niños comenzaron a hablar. Sebastián y Sofía, mis amados nietos, comenzaron a tratarme como Isabel y Luis me trataban. Si les pedía que recogieran sus juguetes, me respondían: «No tengo que hacerte caso, tú no eres mi mamá». Si intentaba disciplinarlos cuando se portaban mal, corrían con Isabel: «Mami, la abuela nos está regañando». E Isabel, en lugar de apoyarme, les decía: «No le hagan caso a la abuela cuando esté de mal humor. Ustedes solo obedézcanme a mí y a papi». ¿De mal humor? Yo nunca les gritaba, nunca los castigaba. Solo les pedía respeto básico, que no aventaran comida, que no rompieran cosas.
Pero para Isabel, cualquier límite que yo pusiera era estar de mal humor. Un día, Sofía derramó chocolate en el sofá blanco que yo había ayudado a comprar. Cuando le pedí que me ayudara a limpiar, me dijo: «Tú límpialo, para eso estás aquí». Tenía apenas 6 años, pero ya había aprendido cuál era mi lugar en esa casa. Me quedé helada. ¿Para eso estás aquí? Mi propia nieta me veía como la empleada de limpieza. Esa noche le conté a Isabel lo que había pasado, esperando que me apoyara, que le explicara a Sofía que yo era su abuela y merecía respeto. Pero Isabel se rió. «Ay, mamá, son niños. No tomes tan en serio todo lo que dicen». «Isabel, tu hija me está faltando al respeto. Yo soy su abuela, no su sirvienta». «No exageres, mamá. Sofía te quiere mucho. Solo está en esa edad rebelde». ¿Rebelde? No, mi nieta no estaba rebelde. Estaba copiando la actitud que veía en su casa todos los días. Las reuniones familiares se volvieron mi pesadilla. Cuando llegaban las tías de Luis o sus padres, yo automáticamente me convertía en la que servía los platos, lavaba los trastes, atendía a los invitados. Nunca me sentaba a platicar como parte de la familia. Yo era la que trabajaba mientras todos los demás se divertían. «Carmen, ¿nos traes más cervezas?», me gritaba el papá de Luis desde la sala como si fuera la mesera. «Carmen, se acabó el hielo», me decía la mamá de Luis, sin siquiera voltear a verme. Y Luis nunca decía nada. Isabel tampoco. Para ellos era natural que yo fuera la que corriera de un lado al otro mientras ellos platicaban y se relajaban. Un domingo, la hermana de Luis trajo a sus hijos a comer. Yo había preparado mole desde las 6 de la mañana. 4 horas de trabajo entre la salsa, el pollo, el arroz, la ensalada. Cuando sirvieron los platos, todos comenzaron a comer sin esperarme. Yo seguía en la cocina, lavando las ollas que había usado. «Carmen, qué rico está el mole», gritó alguien desde el comedor. «Gracias». Ni siquiera gracias en persona. Un grito desde lejos, como se le agradece al cocinero de un restaurante. Me senté finalmente a comer cuando todos habían terminado. Mi plato estaba frío, pero ya me había acostumbrado a comer sola, los restos de mis propias comidas. Pero lo que más me dolía no eran los trabajos domésticos. Era la manera en que hablaban de mí cuando pensaban que no los escuchaba. Una tarde estaba doblando ropa en el cuarto de lavado cuando oí a Isabel hablando por teléfono con su amiga Mónica. «No, no puedo ir al spa el sábado. Tengo que quedarme en casa porque mi mamá va al doctor y no va a poder cuidar a los niños». ¿No va a poder? Como si cuidar a mis nietos fuera mi obligación, no un favor que yo hacía por amor. «Sí, ya sabes cómo son las viejitas, siempre tienen algo. Pero pues me toca aguantarme, es mi mamá». Aguantarse. Esa palabra se me clavó como un cuchillo. Mi hija tenía que aguantarse tenerme cerca. Otra vez, estaba barriendo el patio cuando escuché a Luis hablando con su hermano. «Sí, hermano, la suegra vive aquí. Al principio estaba bien porque nos ayudaba mucho con los chamacos, pero ya a veces se mete mucho. Opina de todo, quiere mandar en la casa». ¿Mandar en la casa? Yo nunca opinaba de nada. Si Luis llegaba borracho, yo callaba. Si Isabel gritaba a los niños, yo callaba. Si gastaban dinero en cosas que no necesitaban, yo callaba. ¿Cuándo había tratado de mandar? Y luego se pone sentimental, siguió Luis. Que si no la queremos, que si no la tomamos en cuenta, es puro drama de viejita. Viejita, drama de viejita, así me veía el hombre al que había aceptado como un hijo. Los domingos familiares se convirtieron en una tortura. Yo llegaba temprano para preparar la comida, servía a todos, limpiaba todo, y al final me quedaba sola en la cocina mientras todos veían la televisión. Un domingo, mientras lavaba los platos, escuché que los niños le pedían a Isabel que les contara un cuento. «Mejor pídanle a la abuela», les dijo Isabel. «Para eso está». Para eso está. Otra vez esa frase. Yo no estaba ahí para ser amada, para ser parte de la familia. Estaba ahí para cumplir una función: cocinar, limpiar, cuidar niños, contar cuentos. Esa tarde decidí sentarme con ellos después de terminar de lavar.
Quería estar con mis nietos, escuchar sus travesuras del colegio, platicar con mi hija como antes. Me senté en el sofá y comencé a contarles a Sebastián y Sofía sobre mi mamá, su bisabuela, que había sido una mujer muy valiente. Mi mamá trabajaba en una panadería desde que tenía 12 años, les decía, y me enseñó que una mujer... ¡Ay, mamá!, me interrumpió Isabel con fastidio. Ya con tus historias de antes, los niños no entienden esas cosas. Sí entiendo, dijo Sebastián. Cuéntanos más de la bisabuela, abuela. No, mejor vamos a ver caricaturas, dijo Luis, tomando el control remoto. Las historias de la abuela son muy largas y aburridas. Aburridas. Las historias de mi vida, de mi familia, de la abuela que ellos nunca conocieron, eran aburridas. Me quedé callada, viendo cómo mis nietos se perdían en la televisión, cómo mi hija revisaba su teléfono, cómo Luis se acomodaba para dormir la siesta, y yo ahí, invisible, como un mueble más de la sala. Pero el colmo fue en el cumpleaños de Isabel. Yo había organizado todo: la decoración, la comida, los invitados. Trabajé 3 días preparando pastelitos, ensaladas, guisados. La fiesta estaba perfecta. Cuando llegaron todos los invitados, Isabel daba las gracias por todo. ¡Ay, qué rico está todo! ¡Muchas gracias! Pero no me mencionaba, como si la comida hubiera aparecido por arte de magia. ¿Quién preparó este mole tan delicioso?, preguntó una de sus amigas. Ah, es que en la casa cocinan muy rico, respondió Isabel, sin decir que había sido yo. ¿En la casa cocinan rico? Como si la casa cocinara sola. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola terminando de lavar los últimos trastes. Luis e Isabel se habían ido a dormir sin siquiera agradecerme. Me senté en esa cocina, con las manos rojas del agua caliente, y por primera vez me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero aún no tenía valor de responder esa pregunta. Todavía creía que las cosas podían cambiar. No sabía que faltaba muy poco para el domingo que cambiaría todo para siempre. Ese domingo llegué como siempre, a las 10 de la mañana, con mis manos cargadas de bolsas del mercado. Había comprado todo para hacer cochinita pibil, el platillo favorito de mis nietos. El olor del achiote se me había quedado impregnado en los dedos desde la noche anterior, cuando preparé la marinada. Isabel estaba en la sala, pintándose las uñas de color rosa, como una adolescente. Luis leía el periódico deportivo con una cerveza en la mano, aunque apenas eran las 10:30 de la mañana. Los niños jugaban videojuegos con el volumen tan alto que dolían los oídos. «Hola, familia», dije, como todos los domingos. Nadie me respondió. Isabel ni siquiera levantó la vista de sus uñas. Luis murmuró algo que sonó como «hola», sin dejar de leer. Los niños siguieron gritándole a la pantalla. Me fui directo a la cocina. Puse la carne a cocinar, preparé el arroz, corté verduras para la ensalada. Mientras trabajaba, escuchaba las risas de la familia en la sala. Reían de algo que habían visto en el teléfono. Risas que no me incluían, como si yo fuera invisible. A las 2 de la tarde la comida estaba lista. Puse la mesa para 5 personas, como siempre. Serví los platos con cuidado, asegurándome de que cada uno tuviera suficiente carne, suficiente salsa, suficiente arroz. «Ya está la comida», anuncié. Se sentaron sin prisa, sin agradecimiento, como si fuera lo más natural del mundo que yo hubiera pasado 4 horas cocinando para ellos. Comenzaron a comer. Isabel hablaba de una amiga que se había divorciado. Imagínate, después de 15 años de matrimonio, la muy tonta se quedó sin nada. No trabajaba, dependía completamente de él. Ahora vive con su mamá, pobrecita. Luis se rió. Por eso las mujeres tienen que ser independientes. No pueden depender de nadie. Qué irónico. El hombre que dependía de mi trabajo gratuito todos los días, hablando de independencia femenina. Yo comía en silencio, como siempre. Pero algo dentro de mí se estaba moviendo.
Una sensación extraña, como cuando sientes que va a temblar antes de que tiemble. Entonces Sebastián, mi nieto de 8 años, comenzó a contarles sobre un proyecto de la escuela. Tenían que hablar sobre la historia de su familia. La maestra nos pidió que preguntáramos a nuestros abuelos sobre los viejos tiempos, dijo emocionado. Abuela Carmen, cuéntanos de cuando eras joven. Mi corazón se llenó de alegría. Por fin, una oportunidad de conectar con mis nietos, de compartir nuestra historia familiar, de ser valorada por mi sabiduría y experiencia. Ay, mi amor, qué bonito proyecto, les dije, dejando el tenedor en el plato. Pues mira, cuando yo tenía tu edad... Ay, mamá, no, me interrumpió Isabel con fastidio. Los niños están comiendo, después les cuentas. Pero es para la escuela, Isabel. Es importante que sepan de dónde vienen. Ya, mamá, no seas dramática, son solo niños. Precisamente porque son niños necesitan conocer su historia. Yo les puedo platicar sobre tu bisabuela, sobre cómo llegamos a esta ciudad, sobre... Mami tiene razón, abuela, dijo Sofía, repitiendo las palabras de su mamá como un loro. Estamos comiendo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propia nieta, rechazándome con las palabras que había aprendido de su madre. Traté una vez más. Es que es muy importante que ustedes sepan que su bisabuela era una mujer muy valiente. Ella trabajaba desde niña para mantener a sus hermanos menores, y cuando se casó con mi papá... Cállate, vieja amargada. Las palabras de Isabel cayeron sobre la mesa como un plato roto. El sonido del tenedor de Luis deteniéndose. La masticación de los niños parándose. El aire mismo se quedó inmóvil. A nadie le importan tus historias de cuando eras joven. Silencio absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, el latido de mi propio corazón acelerado. Me quedé ahí, con la boca abierta, mirando a la mujer que había parido, que había criado, que había sacrificado todo por darle una vida mejor. La mujer que acababa de llamarme vieja amargada delante de sus hijos. Luis bajó la mirada, fingiendo que revisaba su teléfono. Los niños siguieron comiendo como si nada hubiera pasado, como si fuera normal que su mamá me insultara así. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Pero no se rompió hacia adentro, como había pasado tantas veces antes. Se rompió hacia afuera, como cuando se rompe una presa y el agua encuentra su camino hacia el mar. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Caminé hacia la entrada, donde había dejado mi bolsa. Tomé mis llaves del carro. Tomé las llaves de la casa. Tomé las llaves del departamento que rentaban. Y entonces me di cuenta de algo que había olvidado durante todos estos años de humillaciones. Yo no era la pobre viejita que dependía de ellos. Ellos eran los que dependían de mí. Esa casa donde me acababan de humillar, donde había cocinado miles de comidas sin agradecimiento, donde había limpiado miles de días sin reconocimiento, no era de Isabel. Era mía. La escritura estaba a mi nombre porque yo había puesto el enganche, yo había firmado el crédito, yo era la que aparecía como propietaria legal. El departamento donde vivían antes de esa casa, que ahora rentaban a otra familia y les daba ingresos extras todos los meses, también era mío. Lo había comprado con el dinero de la venta de mi taller, pero nunca transferí la propiedad porque era más fácil para los impuestos que estuviera a mi nombre. La cuenta de banco donde llegaba la renta de ese departamento, donde estaban los ahorros familiares, donde Isabel depositaba su sueldo para manejar mejor las finanzas familiares, estaba a mi nombre. Era mi cuenta, con mi firma, bajo mi control total. El carro de Luis, que él manejaba todos los días para ir al trabajo, estaba registrado a mi nombre porque cuando lo compramos, él tenía mal historial crediticio. Durante 4 años, desde que nacieron los mellizos, yo había sido tratada como la empleada doméstica, como la carga familiar, como la viejita inútil que había perdido todo su poder. Pero nunca había perdido mi poder, solo había olvidado que lo tenía. Mientras caminaba hacia la puerta con mis llaves tintineando en la mano,
Sentí algo que no había sentido en años. Poder, control, dignidad. El sonido de mis tacones resonó como una sentencia. ¿A dónde vas, mamá? Escuché la voz de Isabel, pero no me detuve. Mamá, no seas dramática. Ven a terminar de comer. No respondí. Solo seguí caminando hacia mi carro. Mamá, gritó Isabel, y por primera vez en años escuché preocupación en su voz. Pero ya era muy tarde. Subí a mi carro, sí, mi carro, y encendí el motor. Mientras manejaba, mi mente trabajó con una claridad que no había tenido en años. Iba a recordarles quién era Carmen Elena Morales. Y no iba a ser gritando, ni llorando, ni suplicando respeto. Iba a ser mostrándoles que habían cometido el error más grande de sus vidas. Si estás viviendo algo similar, quiero que sepas que no estás sola. A veces tenemos que alejarnos para recordar nuestro propio valor. La primera noche fue la más difícil. Me fui a un hotel pequeño pero limpio en el centro de la ciudad, el mismo donde me había quedado años atrás, cuando llegué por primera vez a buscar trabajo. El olor a desinfectante y las sábanas ásperas me recordaron quién había sido antes de convertirme en la empleada doméstica de mi propia hija. Me senté en esa cama angosta y saqué mi teléfono. Tenía 37 llamadas perdidas de Isabel. 37, en 4 horas. Los mensajes eran todo un poema. Mamá, ¿dónde estás? Ya no seas dramática. Los niños te están preguntando. Ven a casa, tenemos que hablar. Mamá, contesta por favor. Estás exagerando las cosas. Ya basta de berrinches, berrinches. A mis 62 años, defender mi dignidad era un berrinche. No contesté ninguna llamada. No respondí ningún mensaje. En cambio, abrí la aplicación de mi banco. Ahí estaba mi cuenta, con todos los depósitos automáticos. La renta del departamento que llegaba cada mes, los ahorros que se habían acumulado durante años, el dinero que Isabel depositaba para ayudar con los gastos familiares sin saber que yo tenía acceso total a todo. 48,000 pesos. Esa era mi libertad, guardada en números digitales que brillaban en la pantalla de mi teléfono. Al día siguiente fui al banco. La ejecutiva, una señora joven y elegante llamada Patricia, me recibió con esa sonrisa profesional que usan con los clientes mayores. Buenos días, señora Morales. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Quiero revisar todas mis cuentas y propiedades que están a mi nombre, le dije con una calma que no sabía que tenía. Patricia tecleó en su computadora. Sus cejas se alzaron ligeramente cuando vio la información en pantalla. Veo que usted es propietaria de una casa en Colonia Jardines, un departamento en Colonia Centro. Tiene una cuenta de ahorros y una cuenta corriente donde recibe depósitos mensuales regulares. Correcto. Quiero cambiar los accesos a todas las cuentas. Solo yo debo poder manejar ese dinero. ¿Había más personas autorizadas? Mi hija tenía acceso para depósitos, pero quiero retirárselo. Patricia me explicó los procedimientos. Era sorprendentemente simple. Con mi identificación y las escrituras que siempre había guardado cuidadosamente en mi casa, yo tenía control absoluto sobre todo. ¿También quiere cambiar algo respecto a las propiedades? Quiero poner en venta la casa de Colonia Jardines. Los ojos de Patricia se abrieron un poco más. Es una propiedad muy valuada en esa zona. ¿Está segura? Completamente segura. Salí del banco con una sensación que no había tenido en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo había tomado decisiones sobre mi vida, mi dinero, mis propiedades. Esa tarde contraté a un abogado. El licenciado Hernández era un hombre mayor de unos 70 años, con esa seriedad que dan las décadas de experiencia. Señora Morales, me dijo después de revisar todos mis papeles, usted está en una posición legal muy sólida. Todo está debidamente registrado a su nombre. ¿Pueden hacer algo mi hija o mi yerno para impedirme vender la casa? Absolutamente nada. Usted es la única propietaria legal. Puede vender, rentar o hipotecar sin necesidad de autorización de nadie más.
Le expliqué mi situación familiar. El licenciado Hernández me escuchó con atención, sin juzgar, asintiendo de vez en cuando. Señora, me dijo finalmente, en 40 años de carrera he visto muchos casos como el suyo. Madres que se sacrifican tanto por sus hijos que olvidan cuidarse a sí mismas. Lo que está usted haciendo no es venganza, es recuperar su dignidad. Mientras tanto, los mensajes de Isabel continuaban. Ya no eran suplicantes, habían cambiado de tono. Mamá, esto es ridículo, ya tienes que regresar. Los niños necesitan que estés aquí. No puedes desaparecer así nada más. Si no regresas, vamos a tener que ir a buscarte, ir a buscarme, como si fuera una adolescente rebelde que se había escapado de casa. El tercer día, Luis me llamó. Era la primera vez que él intentaba contactarme directamente. Doña Carmen, su voz sonaba forzadamente amable. Isabel está muy preocupada. Los niños la están preguntando mucho. ¿Por qué no regresa a casa para que hablemos como gente civilizada? ¿Ahora soy gente civilizada, Luis? Le pregunté con una calma helada. Hace 3 días era la viejita dramática que estorbaba en la comida. Silencio del otro lado de la línea. Luke, doña Carmen, tal vez Isabel se saltó un poco, pero usted sabe cómo es cuando está estresada. No quería faltarle al respeto. ¿Un poco? Me llamó vieja amargada, un poco. Ya, no se ponga así. Todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos, pero los niños la extrañan. La casa no es lo mismo sin usted. La casa no era lo mismo, por supuesto que no. Ya no había quien cocinara, limpiara, cuidara a niños gratis. Dile a Isabel que cuando esté lista para pedirme perdón de verdad, para tratarme con el respeto que merezco, entonces podemos hablar. ¿Perdón? Doña Carmen, usted también tiene que entender. Colgué el teléfono. Al cuarto día contraté a una agencia inmobiliaria. La agente, una mujer eficiente llamada Claudia, fue a evaluar la casa. Es una propiedad excelente, señora Morales. En esta zona, casas como esta se venden rápido. Yo diría que podemos ponerla en el mercado por 800,000 pesos. 800,000 pesos. El doble de lo que había costado cuando la compré hace 5 años. ¿Qué tan rápido se puede vender? Si la ponemos a un precio atractivo, digamos 750,000, podría venderse en 2 o 3 semanas. Hágalo. Esa noche, desde mi pequeño cuarto de hotel, llamé a mi hermana Rosa que vivía en Guadalajara. No habíamos hablado en meses porque Isabel siempre decía que las llamadas de larga distancia son muy caras y que mejor nos escribamos por WhatsApp. Carmen, qué sorpresa. ¿Cómo estás, hermana? Le conté todo. Rosa me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, hubo un largo silencio. Carmen, me dijo finalmente, yo sabía que algo andaba mal. Las pocas veces que hablamos, te escuchaba rara, como apagada, pero pensé que era la edad. No era la edad, Rosa, era que había dejado de existir como persona. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a vivir. Voy a recordar quién soy. Y voy a enseñarles a ellos que Carmen Elena Morales no es la empleada doméstica de nadie. Al 5.º día, Isabel apareció en el hotel. No sé cómo me encontró, pero ahí estaba en la recepción, con los ojos rojos y el pelo descuidado. Desde la ventana de mi cuarto, la vi hablar con el recepcionista, señalar hacia arriba, discutir. Mi teléfono sonó. Era el recepcionista. Señora Morales, hay una señora aquí que dice ser su hija. ¿Quiere subir a verla? Dígale que no recibo visitas. Pero señora, dice que es muy urgente, que hay una emergencia familiar. No hay ninguna emergencia. Dígale que si quiere hablar conmigo, puede llamarme por teléfono como cualquier persona educada. Desde mi ventana vi cómo Isabel salía del hotel, frustrada, con los puños cerrados. 5 minutos después sonó mi teléfono. Mamá, ¿por qué no me quisiste recibir? Vine hasta acá a buscarte. Isabel, tú no vienes a buscarme. Tú vienes a recoger a tu empleada doméstica que se escapó.
No seas ridícula. Eres mi mamá. Te amo. La familia no es lo mismo sin ti. ¿Me amas? Así se ama. ¿Llamándome vieja amargada delante de tus hijos? Silencio. Mamá, yo... Ese día estaba muy estresada. Sebastián había reprobado un examen. Sofía había quebrado un plato caro. Luis llegó diciendo que tal vez le iban a recortar el sueldo. No debí gritarte así. Excusas. Siempre había una excusa para tratarme mal, pero nunca había una razón para tratarme bien. Isabel, ¿sabes cuánto tiempo hace que no me preguntas cómo estoy? ¿Cuánto tiempo hace que no me das las gracias por algo? ¿Cuánto tiempo hace que no me tratas como a tu madre y no como a tu sirvienta? Exageras, mamá. Yo siempre... No, Isabel, no exagero. Y no voy a regresar hasta que entiendas que soy una persona que merece respeto, no un objeto que usas cuando te conviene. Colgué otra vez. Esa noche, mientras cenaba sola en el pequeño restaurante del hotel, me sentí más en paz de lo que me había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, estaba donde quería estar, comiendo lo que quería comer, a la hora que se me daba la gana. Y lo mejor de todo, sabía que tenía el poder de cambiar todo. Ya era hora de que Isabel y Luis aprendieran qué se sentía necesitar a alguien que ya no está ahí para ellos. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de haber salido de esa casa, recibí la llamada que estaba esperando. Señora Morales, era la voz de Claudia, la agente inmobiliaria. Tenemos una oferta muy buena por la propiedad. Una familia joven ofrece 720,000 pesos, pago de contado. ¿Quiere que procedamos? Sí, respondí sin dudarlo ni un segundo. Perfecto. Necesitamos que venga a firmar los papeles el lunes por la mañana. ¿Le parece bien a las 10? Ahí estaré. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas sonreí de verdad. Esa misma tarde, mi teléfono sonó con una llamada que no esperaba. Era Sebastián, mi nieto. Abuela Carmen, ¿dónde estás? Su vocecita sonaba triste y confundida. Mami dice que te fuiste porque no nos quieres. Se me partió el corazón. Mi amor, yo te quiero muchísimo. Nunca dudes de eso. Entonces, ¿por qué no regresas? Ya no hay nadie que me haga quesadillas como a mí me gustan. Y Sofía llora porque dice que la regañaste y por eso te fuiste. Isabel había usado a mis propios nietos como arma emocional. Les había mentido, manipulado sus sentimientos para hacerme sentir culpable. Sebastián, mi cielo, yo no me fui porque no los quiera. Me fui porque su mami me dijo palabras muy feas que me lastimaron mucho. Puedes perdonarla, como cuando yo digo algo malo y tú me perdonas. La inocencia de un niño de 8 años, comparando una travesura infantil con la humillación sistemática que había sufrido durante años. Sebastián, ¿me puedes pasar a tu mami? Sí, ahorita. Mami, la abuela quiere hablar contigo. Isabel tomó el teléfono inmediatamente. Mamá, gracias a Dios que hablas. Los niños te extrañan mucho, yo te extraño mucho. Esta casa se siente vacía sin ti. Isabel, necesitamos hablar. En persona. Sí, vienes a casa, podemos hacer una comida bonita como antes. No, tú vienes donde yo estoy, sola, sin Luis, sin los niños. ¿Por qué sola? Somos familia, podemos resolver esto todos juntos. Isabel, ¿quieres hablar conmigo o no? Hubo una pausa larga. Está bien. ¿Dónde? Le di la dirección del café del hotel. Un lugar público, neutral, donde no podría hacer ningún drama. Isabel llegó exactamente a la hora acordada, el domingo a las 3 de la tarde. La vi desde la ventana del café antes de que me viera a mí. Caminaba rápido, nerviosa, revisando su teléfono cada pocos pasos. Cuando me encontró, se acercó como si fuera a abrazarme, pero algo en mi postura la detuvo. Me quedé sentada. No me levanté para recibirla. Hola, mamá, dijo, sentándose frente a mí. Se veía cansada, con ojeras profundas. Isabel, ¿cómo has estado? ¿El hotel es cómodo? Si necesitas dinero para...
No necesito nada tuyo, Isabel. Silencio incómodo. Isabel jugueteaba con su café sin tomarlo. Mamá, sé que me equivoqué ese domingo, sé que te dije cosas horribles. Estaba muy estresada, pero no es excusa. Te pido perdón. ¿Te disculpas por ese domingo? ¿Solo por ese domingo? Isabel me miró confundida. ¿De qué más? ¿De verdad no sabes de qué más? Mamá, si hice algo más que te molestó, dímelo, pero no me hagas adivinar. Era increíble. Realmente no entendía. Para ella, 4 años tratándome como empleada doméstica no habían sido maltratos. Solo había sido la vida normal. Isabel, ¿cuándo fue la última vez que me diste las gracias por cocinar? Siempre te agradezco. ¿Cuándo? Dame una fecha específica. Isabel se quedó pensando, su boca abriéndose y cerrándose sin palabras. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a tu sirvienta? Mamá, eso no es cierto. Tú eres muy importante para nosotros. ¿Importante o útil? Isabel bajó la mirada. Dime, Isabel, ¿qué han hecho esta semana sin mí? Pues ha sido difícil. Tuve que faltar 2 días al trabajo para cuidar a los niños. Luis y yo nos hemos turnado para cocinar, pero los niños no quieren comer lo que hacemos. La casa está hecha un desastre porque ninguno de los dos tiene tiempo de limpiar bien, y los niños te extrañan mucho para los cuentos de la noche. Ajá, ¿y cómo se sintió eso? Horrible, estresante. No sabíamos cómo hacías todo. Exacto, no sabían cómo hacía todo, porque nunca se molestaron en preguntarme. Yo solo estaba ahí, funcionando, como un electrodoméstico. No es cierto, mamá. ¿No? Isabel, dime una cosa que sepas sobre mí que no tenga que ver con lo que hago por ustedes. Isabel me miró como si le hubiera hablado en chino. ¿Cuál es mi color favorito? Silencio. ¿Cuál es mi comida favorita? Más silencio. ¿Qué me gusta hacer en mis ratos libres? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué planes tengo para mi vida? Isabel tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no podía responder ninguna pregunta. ¿Sabes qué, Isabel? Yo tampoco sabía las respuestas a esas preguntas, porque había dejado de ser Carmen para convertirme en la abuela, la que cocina, la que limpia, la que cuida niños. Mamá, yo no sabía que te sentías así. No sabías porque nunca preguntaste. En 4 años, nunca me preguntaste si estaba cansada, si necesitaba descansar, si quería hacer algo diferente con mi vida. Pero tú nunca dijiste nada. ¿En serio? ¿Nunca dije nada? Y todas las veces que traté de contarles sobre la bisabuela, todas las veces que quise platicar sobre mis recuerdos, todas las veces que traté de ser parte de la conversación familiar, Isabel se quedó callada. Las historias de la abuela son muy largas y aburridas, ¿recuerdas? Esas fueron las palabras de Luis, y tú nunca lo contradijiste. Mamá, y luego estaba tu frase favorita. Para eso está, para contar cuentos, para limpiar, para cocinar, para cuidar niños. Para eso estaba la abuela Carmen. Las lágrimas de Isabel ya corrían libremente, pero yo no sentía lástima. Sentía una calma fría, cristalina. ¿Sabes lo que más me dolía, Isabel? No era el trabajo. Yo he trabajado toda mi vida. Me dolía la invisibilidad, sentirme como un fantasma en mi propia familia. No sabía, mamá, no sabía. Ahora sabes. Ahora que no estoy ahí, sabes exactamente lo que hacía, lo que valía mi trabajo, lo que significaba mi presencia. Isabel asintió, llorando. ¿Sabes qué más descubrí esta semana, Isabel? ¿Qué? Descubrí que soy muy feliz viviendo sola, cenando lo que quiero, viendo lo que quiero en televisión, hablando con quien quiero, haciendo planes para mi vida. La cara de Isabel se puso pálida. ¿Qué quieres decir? Saqué de mi bolsa los papeles que había estado cargando toda la semana. Los puse sobre la mesa, ordenados y limpios. Quiero decir que el lunes voy a firmar la venta de la casa donde vives. Isabel se quedó helada.
¿Qué? La casa está a mi nombre, Isabel. Siempre ha estado a mi nombre. Yo la compré, yo pagué el enganche, yo firmé el crédito. Tú y Luis han vivido en mi casa durante 5 años. Pero es nuestra casa. Es donde crecen mis hijos. Es nuestro hogar. No, es mi propiedad. Y la vendí. No puedes hacer eso. Por primera vez en nuestra conversación alcé la voz. Que no puedo. ¿Quién eres tú para decirme lo que puedo o no puedo hacer con mis propiedades, con mi dinero, con mi vida? La gente en las otras mesas volteó a vernos. Isabel se dio cuenta y bajó la voz. Mamá, por favor, tienes que pensar en los niños. ¿Dónde vamos a vivir? Eso no es mi problema, Isabel. Ustedes son adultos. Busquen dónde vivir, como hace toda la gente normal. Pero somos tu familia. ¿Familia? La familia que me llama vieja amargada. La familia que me trata como empleada doméstica. La familia que me hace invisible. Isabel se quedó sin palabras. Tienen hasta el viernes para sacar sus cosas. Los nuevos dueños se mudan el sábado. ¿Viernes? Eso es en 5 días. Es suficiente tiempo para empacar. Yo empaqué mi vida entera en una maleta y me fui el mismo día que me faltaste al respeto. Mamá, por favor, recapacita. Los niños van a sufrir mucho con esto. Los niños van a sufrir porque su madre no supo valorar a su abuela. Porque su madre prefirió tener razón que tener familia. Porque su madre eligió el orgullo sobre el amor. Isabel sollozó. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué quieres que haga? No se trata de perdón, Isabel. Se trata de respeto. Y el respeto no se pide, se gana. Y se gana con acciones, no con palabras. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Ya no, Isabel. Ya no hay oportunidades. Yo ya cambié. Yo ya descubrí que puedo ser feliz sin ustedes. Pero ustedes van a descubrir que no pueden ser felices sin mí. Me levanté de la mesa, tomé mis papeles y mi bolsa. Mamá, no te vayas así. Hablemos más. No hay nada más que hablar. Cuida mucho a mis nietos y enséñales que a las abuelas se les trata con respeto, no como a la servidumbre. Salí del café sin voltear atrás. Detrás de mí escuchaba los sollozos de Isabel, pero por primera vez en años no me dieron lástima. Me dieron satisfacción, porque por fin había recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo: mi dignidad. El lunes a las 10 de la mañana firmé los papeles de venta. 720,000 pesos en mi cuenta bancaria. Mi libertad tenía precio, y era exactamente esa cantidad. Claudia me felicitó. Señora Morales, fue un gusto trabajar con usted. Es admirable ver a una mujer de su edad tomando decisiones tan valientes. Valientes. Nunca había pensado en mí misma como valiente. Pero supongo que defenderte a ti misma después de años de ser invisible requiere cierto tipo de coraje. Esa misma tarde, mientras tomaba café en mi nuevo departamento, sí, había comprado uno pequeño pero hermoso con vista al parque, recibí la primera llamada de Luis. Doña Carmen. Su voz sonaba diferente. Ya no era condescendiente, era humilde. Isabel me contó lo que pasó ayer. Yo quería hablar con usted. Habla. Mire, yo sé que yo también la he tratado mal. Sé que he dicho cosas que la lastimaron. Y sé que no tengo derecho a pedirle nada después de todo lo que pasó. Tienes razón, no tienes derecho. Pero los niños, doña Carmen, Sebastián no ha parado de llorar. Sofía no entiende por qué no puede ir a visitarla. Ellos no tienen la culpa de lo que hicimos nosotros. Los niños. Siempre los niños como escudo, como argumento final. Luis, ¿sabes cuántas veces en estos 4 años me preguntaste cómo estaba? Silencio. ¿Sabes cuántas veces me agradeciste por cuidar a tus hijos mientras tú y Isabel trabajaban? Más silencio. ¿Sabes cuántas veces me trataste como a un ser humano y no como a un electrodoméstico? No, no muchas. Ninguna, Luis. Ni una sola vez. Tienes razón, pero podemos cambiar. Podemos...
Ya no hay Podemos, Luis. Ese tiempo se acabó. Colgué. Los siguientes días fueron una sinfonía de llamadas desesperadas. Isabel, Luis, incluso los padres de Luis me llamaron para mediar en el conflicto familiar. Doña Carmen, me decía la mamá de Luis, usted es una mujer mayor, con experiencia. Seguramente puede perdonar y olvidar por el bien de la familia. ¿Perdonar y olvidar? ¿Por el bien de cuál familia? La familia que me había hecho invisible durante años. Señora, le respondí, yo tengo 62 años, no 62 días. Sé muy bien la diferencia entre una disculpa sincera y manipulación emocional. El viernes por la tarde, día del desalojo, fui a supervisar que sacaran todas sus cosas. No por maldad, sino porque era mi responsabilidad legal entregar la propiedad limpia a los nuevos dueños. Llegué a las 4. Había una camioneta de mudanzas en la entrada. Isabel cargaba cajas con los ojos hinchados de tanto llorar. Luis sudaba moviendo muebles. Los niños estaban sentados en la banqueta, confundidos y tristes. Cuando Sebastián me vio, corrió hacia mí. Abuela Carmen, ¿ya regresaste? ¿Ya no estás enojada con nosotros? Se me partió el corazón, pero no me quebré. Mi amor, yo nunca estuve enojada con ustedes. Ustedes son los niños más hermosos del mundo. Entonces, ¿por qué nos tenemos que ir de la casa? ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su mamá destruyó a la persona que más los amaba? Sebastián, a veces los adultos cometemos errores muy grandes. Y cuando no sabemos pedir perdón de verdad, las cosas cambian. ¿Mami cometió un error muy grande? Sí, mi cielo, muy grande. ¿Y no puede pedir perdón? Ya es muy tarde para pedir perdón. Isabel se acercó. Se veía derrotada, humillada, pero todavía había algo de resentimiento en sus ojos. Espero que estés contenta, me dijo en voz baja. Espero que te sientas muy bien viendo a tus nietos sin hogar. Isabel, le respondí con una calma helada. Mis nietos no están sin hogar. Tú y tu esposo están sin hogar. Los niños están donde ustedes decidan llevarlos. La responsabilidad de cuidarlos es suya, no mía. Eres su abuela. Soy su abuela, no su madre. Y ustedes me enseñaron muy bien que ser abuela significa ser útil solo cuando les conviene. Luis salió de la casa, cargando la última caja. Doña Carmen, me dijo, ya terminamos. Aquí están las llaves. Me entregó las llaves de mi casa. Las llaves que yo le había dado 5 años atrás, cuando creí que estaba ayudando a mi familia. ¿A dónde van a ir?, le pregunté, no por lástima, sino por curiosidad. A casa de mis padres por mientras, hasta que encontremos algo. A casa de sus padres. Los mismos padres que me gritaban, Carmen, trae más cervezas, en las reuniones familiares. Los niños subieron a la camioneta con sus caritas tristes pegadas a las ventanas. Sebastián me saludó con la mano. Sofía me mandó un beso. Yo les sonreí y les devolví el saludo. Los quería con toda mi alma, pero amar no significa aceptar ser maltratada. Isabel fue la última en subir al carro. Antes de entrar se acercó a mí. Mamá, me dijo, sé que crees que yo no te amo, pero sí te amo. Solo que no sabía cómo demostrártelo. Isabel, le respondí, el amor no es algo que sientes, es algo que haces. Y las cosas que hacías conmigo no eran amor, eran conveniencia. Ya nunca vamos a ser familia otra vez. Siempre vamos a tener la sangre que nos une. Pero la familia se construye con respeto, con cariño, con valorar a las personas. Ustedes decidieron que yo no merecía nada de eso. ¿Y si cambio? ¿Y si realmente cambio? Isabel, yo ya cambié. Ya aprendí a vivir sin ustedes. Ya aprendí que puedo ser feliz sola. Ya aprendí que mi vida tiene valor más allá de lo que haga por otros. Se subió al carro llorando. Vi cómo se alejaron por la calle, hacia su nueva vida sin mí. Y por primera vez en años, no sentí tristeza. Sentí alivio.
Esa noche en mi nuevo departamento, preparé una cena solo para mí. Salmón a la plancha con verduras, algo que nunca había cocinado porque Isabel decía que el pescado huele feo. Y Luis decía que mejor hagamos algo que les guste a los niños. Puse música clásica, algo que no había podido escuchar en años porque la música de la abuela es muy aburrida. Me serví una copa de vino tinto, algo que no había hecho porque Isabel siempre decía que las mujeres mayores que toman vino se ven mal. Y por primera vez en muchísimo tiempo, me sentí como Carmen Elena Morales. No como la abuela, no como la que cocina, no como la que limpia. Como Carmen. Simplemente Carmen. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Rosa. «Carmen, ¿cómo estás? ¿Ya pasó todo?» «Sí, hermana, ya pasó todo». «¿Y cómo te sientes?» «Me siento libre». Libre. Libre de ser la versión de mí que otros necesitaban. Libre de sacrificarme por gente que no lo valoraba. Libre de vivir mi vida. ¿Y los nietos? Los nietos van a estar bien. Y cuando crezcan, van a entender por qué su abuela tuvo que irse. Van a entender que a veces tienes que elegir entre ser querida y ser respetada. Y yo elegí ser respetada. 6 meses después, estoy escribiendo esta historia desde mi pequeña terraza, con una taza de café que nadie me pidió que hiciera, viendo un atardecer que nadie me está apurando para que termine de ver. ¿Me arrepiento? No, ni un segundo. Los extraño. A los niños, todos los días. A Isabel y Luis no los extraño. Extraño a la hija que creí que tenía, al yerno que creí que era parte de mi familia. Pero esas personas nunca existieron realmente. ¿Volverían las cosas a ser como antes si ellos me pidieran perdón sinceramente? No, porque yo ya no soy la misma persona que era antes. Ahora soy una mujer que sabe su valor, que conoce sus límites, que no acepta migajas de amor. He empezado clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo porque tenía que cocinar para otros, limpiar para otros, vivir para otros. He hecho nuevas amigas en el edificio, mujeres de mi edad que, como yo, están descubriendo que la vida no se acaba a los 60, que todavía podemos tener sueños, planes, aventuras. Una de ellas me dijo algo que no voy a olvidar nunca. «Carmen, tú no perdiste una familia, te liberaste de una prisión». Y tiene razón. Si estás escuchando esta historia y te identificas conmigo, si hay alguien en tu vida que te trata como si fueras invisible, como si estuvieras ahí solo para servirles, quiero que sepas algo muy importante. Tú vales más de lo que crees. Tu tiempo vale, tu trabajo vale, tu amor vale. Y si alguien no lo reconoce, si alguien te trata como si fueras un objeto en lugar de una persona, no tienes que aguantarlo solo porque son familia. La familia verdadera te respeta. La familia verdadera te valora. La familia verdadera te ve. Si no te ven, si no te valoran, si no te respetan, entonces no son tu familia. Son personas que comparten tu sangre, pero no tu vida. Y está bien alejarte. Está bien decir no más. Está bien elegirte a ti misma, porque al final del día, la única persona que va a estar contigo toda la vida eres tú. Y mereces tratarte con amor. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? Comenta abajo y cuéntame tu historia. Y no olvides suscribirte si estas historias te ayudan a ver tu propia vida de manera diferente. Porque todas merecemos ser vistas. Todas merecemos ser valoradas. Todas merecemos ser respetadas. Mi nombre es Carmen Elena Morales. Tengo 62 años y por primera vez en mucho tiempo soy completamente libre.